Buenas tardes, mi nombre es Aldo Ulises Sánchez Chirino. Mi equipo está conformado por David Velázquez León y un servidor. Nosotros somos el último equipo. Nos tocó el de doblado y engargolado. Yo les voy a hablar acerca de un poco de estos procesos de fabricación y manufactura. Bueno, los orígenes de estos procesos fueron a finales del siglo XX, cuando las máquinas de arranque de viruta estaban en un auge bastante grande, iban creciendo industrialmente en todos los sectores y requería, por lo mismo de que iban innovando nuevos diseños, nuevos inventos, nuevas máquinas, se requería una que pudiera hacer un doblado sin necesidad de tener arranque de viruta o algo así, porque era bastante complejo hacerlo de esta forma. Entonces necesitaban alguna máquina que pudiera crear una deformación plástica en algún material, es decir, que superara su flexión sin necesidad de perjudicarlo y que aún tuviera una resistencia bastante eficiente de acuerdo a lo que se quisiera realizar. Bueno, y entonces al finales del siglo XX, cuando ya pasó todo esto, se creó la primera dobladora de lámina universal. Esta es convencional, es muy conocida. En algunas empresas se sigue ocupando. Es una máquina que consiste en que tiene dos palancas, la operan personas y con su misma fuerza meten una lámina en los rodillos, y con la fuerza de la persona empiezan a doblarla y llegan a tener un doblez en la lámina. Pero esta no era muy precisa, debido a que, por lo mismo de que a veces pasaban de fuerza un poco menos, no quedaba como ellos querían, no pudieran hacer un ángulo bien. Pero pues en la práctica sí estaban a veces ya haciendo buenos diseños. Pero aún así necesitaban ellos crear una dobladora que tuviera más fuerza, porque con la fuerza de las personas no podían doblar láminas de más de 4 milímetros de espesor. Entonces ellos estaban pues viendo una innovación, cómo combinar el poder de una prensa hidráulica con esta dobladora, para que tuviera mucho más fuerza, pudiera hacer dobleces de láminas más espesas, con mayor espesor, y que tuviera mucha precisión en los ángulos y hacer cualquier tipo de ángulo. Entonces, primero incentivaron en las máquinas de control numérico antes de que viniera la época de la computación, incluyéndolas en este tipo de dobladoras, pero pues aún así no era muy preciso y no conseguían tener la fuerza que ellos necesitaban para poder hacer lo que los doblados o ángulos que ellos querían. El doblado de láminas consiste en varios tipos de máquinas. Ya a partir de aquí, ya de acuerdo al sector que tú querías trabajar, había dobladoras de varilla de concreto, había dobladoras de cortina, cizalladoras, punzonadoras, plegadoras, que también servían para doblar, roladoras, que esas ya son un poquito más modernas, que estas también son muy usadas, son bastante útiles hoy en día en los nuevos diseños de laminado. Y también hay dobladoras de codo. Hay bastantes dobladoras de acuerdo al sector que tú quieras ocupar. La más común es la de dobladora para hacer ángulos, que es la cizalladora punzonadora. Hay unas que ya son más modernas, y todas estas que comenté, pues ya las tiene casi una sola máquina, que se le cambia nada más la base, donde se va a montar la lámina, y queda la forma que tú quieras hacer. Y obviamente estas ya tienen una potencia en en su bajada de cada doblez que iba a hacer, porque ya era de mayor a 30 toneladas, inclusive más. Hay unas que son hasta de 80, inclusive superando las 100 toneladas de fuerza. Y estas máquinas ya incluso pueden doblar láminas, bueno, ya son placas de más de 20 milímetros de espesor, ya haciendo unos dobleces bastante complejos, teniendo en cuenta que hay unos que no se podían hacer antes con las máquinas que les mencioné anteriormente. Y pues tiene una innovación bastante interesante, debido a que pues, lograron hacer una sujeción con una fuerza mayor a la que ellos estaban buscando. Y entonces las dobladoras, por decir, se pueden ocupar, siempre van acompañadas del área de puntonado y de troquelado, debido a que van de la mano este tipo de procesos. Por decir, los escapes de algún carro, algunos se hacen con este tipo de procedimiento. Los escapes donde sale el humo de los trailers
Primero se punzona y después se dobla, se hace esa figura. Y pues por decir, para las bancas que están en el Metrobús, por decir, también primero se punzona y después se dobla. Hay muchas aplicaciones que se ocupan también en el sector automotriz. Varias piezas de los carros se ocupan con una lámina especial que tiene un doblez especial, y para eso también se ocupa el engargolado. En el sector aeronáutico igual necesitan algunas piezas que tengan un doblez específico, y, y para pues, muchas industrias, que la mayoría, la de construcción es una de las que también lo ocupan bastante en los ángulos, en las varillas, en cualquier tipo de doblado. También hay doblado de tubos, de tuberías, de codos. Esos también son muy útiles, se ocupan para bastantes sectores. Y pues vamos a conocer un poco acerca del engargolado. El engargolado o empalme. ¿Qué es el engargolado o empalme? Es una sujeción mecánica no permanente. Esto quiere decir que una vez que se ensamblan los materiales quedarán fijos de por vida. Es una el engargolado es una forma de unir metales artesanal muy antigua, ya que no requiere de maquinarias muy grandes ni costosas. ¿Cuál es el proceso para realizar un engargolado o empalme? Consiste básicamente en unir dos láminas, las cuales están dobladas por los extremos, de tal manera que encajen perfectamente. Esto quiere decir que un lado es macho y el otro será hembra, los cuales serán unidos a presión y reforzados posteriormente con puntos de soldadura eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas del engargolado o empalme? Tiene un bajo costo, ya que la maquinaria que se utiliza es muy rústica, no se requiere de maquinaria sofisticada. Cuenta con bajo peso, ya que no se agrega material adicional para poder realizar el empalme o engargolado. Incrementa la rigidez, es otra de las grandes ventajas, ya que le da mayor soporte a la estructura. También podemos obtener menos orillas filosas, ya que solo realizamos dobleces, los cuales quedan de manera oculta y a su vez son estéticos. Y lo más importante es que no se requiere de maquinaria especializada, sino que se puede realizar a partir de un simple martillo que nos permita ir realizando dobleces. Las aplicaciones más importantes son en el área automotriz, en los cofres. Otra de las aplicaciones es en las cubetas metálicas, a donde podemos observar que en la parte de en medio cuenta con dobleces, los cuales le dan un refuerzo muy importante a la estructura. Eso es parte del engargolado. También lo podemos observar en la vida diaria en las latas de alimentos, latas cilíndricas o en los boilers, que son cilindros los cuales han sido unidos de manera permanente a partir de un engargolado. Este es un proceso artesanal muy importante, ya que se ha utilizado desde que no existía grandes maquinarias para poder realizar trabajos estéticos. Como ya lo comentaba mi compañero, el engargolado puede ser desde manera muy artesanal o inclusive puede ser de manera muy especializada. Algunos que sí tienen unas áreas muy grandes, por decir, para los techos de alguna nave de alguna empresa, o algo que requiera una cantidad muy grande de engargolado. Sí se requiere alguna máquina especializada, más que nada por la masa
en la que quieren producir, ¿no? Por el volumen de producción, pero sí se puede hacer también un poco rústico desde tiempos eh, anteriores, pero pues el engargolado también es muy importante. Algunas máquinas van acompañadas de las dobladoras de lámina porque después de doblar la lámina se pasa por una máquina y ya esta ya empieza a hacer los doblados y los engargolados necesarios para poder hacerlos. Ya como mi compañero les había mencionado, hay bastantes ejemplos, son unas producciones bastante útiles hoy en día para muchos techos, para muchas construcciones, para los carros, para muchos sectores industriales. Y bueno, pues lo que se crea hoy en día, ya la innovación tecnológica en donde se ha aplicado esto es llevar a nuevos materiales que se puedan llevar con este tipo de proceso para que sean más amigables con el medio ambiente y que tengan una nueva resistencia, es lo que se está estudiando hoy en día, que puedan tener nuevos materiales, una deformación plástica que pueda llevarse junto con estos procesos. También están viendo si se puede hacer por por vía calorífica, por rayos láser, pero pues a veces no es muy eficiente, no han logrado superar este tipo de procesos que son los más convencionales y los más usuales en el mundo. Entonces, pues esto sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado la exposición y gracias por su atención.